Muchas gracias y bienvenida. Gracias. Buenos días. Bueno, estoy muy emocionada de estar aquí hoy. Gracias a Presidenta por abrir este espacio. Ya era hora de que pudiéramos hablar de este tema con las palabras que se usan, con claridad, con responsabilidad. Bueno, para empezar, yo también quisiera hacer... ¿Puedo pasar? Gracias. Un pequeño histórico sobre la humanización del parto, siguiendo mi compatriota, qué bueno que está por aquí. Bueno, esta idea de que el cuerpo es una máquina y que tenemos que producir, fue una idea forjada por filósofos y que funcionó. Descartes usa esta idea y esta escisión de mente y cuerpo y fue muy útil para toda la vigencia del capitalismo y del patriarcado. Hasta el siglo XIX el parto era un misterio femenino. Las brujas y las parteras, que muchas veces eran la misma persona, eran criminalizadas porque ellas tenían el control de la técnica de procreación y de natalidad. Luego, en Europa estamos hablando de los inicios, ¿no? La obstetricia controla el parto. Junto con el Estado se empieza a tratar de mecanizar un modelo fisiológico. Y este modelo mecanizado también es masculino. Los primeros obstetras fueron hombres. Para el siglo XX, entiendan que estos siglos se solapan. Esto es un resumen bien didáctico. Las ciencias biomédicas se apropian del parto, efectivamente. El parto sale de casa y va al hospital y la gestante se transforma en una persona enferma. Y el útero sirve al servicio de la fuerza de trabajo. O sea, teníamos que parir para producir gente, para que esta gente empezara a producir plata. Este tema de la medicalización, de la tecnificación del parto, empieza a ser discutido recién en los 80 con la OMS. Hay muchas quejas, hay muchos proyectos de leyes. Entonces, ¿cómo podemos hacer que se disminuya la medicalización del parto? En 2000, finalmente, en Fortaleza, se empieza a usar por primera vez el término humanización del parto. ¿Y qué es la humanización? Porque tenemos que humanizar algo que se trata de humanos. Bueno, este siguiente slide es un slide del parto es nuestro que quisiera traer, que también podríamos usar otros términos. Parto de baja intervención, parto de mínima intervención, parto científico humanizado, parto educado. Parto ecológico, humanizado, no intervenido. Hay muchos términos para hablar de la misma cosa. La cosa es que hay mucha deshumanización en el trato con la mujer. Por eso se propone un parto humanizado. Aquí hay un concepto que quisiera traer que está bien. Es la valoración del mundo afectivo-emocional y la consideración de los deseos y necesidades de las protagonistas del parto, que empieza por la mujer, su pareja, y los hijos que van a nacer. Esta mujer necesita una libertad de tomar decisiones que no tienen otros espacios. La humanización del parto supone poner como protagonista, vean esa foto, las personas que están pariendo. Cuando el equipo médico se pone a disposición de eso y empieza a ponerse a disposición física de estos protagonistas, hay un cambio. Bueno, aquí hay algunos tips de lo que significa el parto humanizado. Es una práctica basada en evidencia, intimidad, seguridad y apoyo emocional, ambiente y entorno apropiado, una libertad de expresión, libertad de movimiento y posturas, incluso para el expulsivo, asistencia profesional respetuosa, intimidad y tiempo para recibir el bebé y una actitud expectante y no intervencionista, como nos enseñaron las parteras de antaño. Una otra forma de hacer un parto humanizado. Y voy a poner muchas fotos de parto humanizado a ver si entendemos todos. Otro concepto que quisiera aclarar es el parto en libre posición, un concepto de la Dirección de Interculturalidad. La libre posición significa que la mujer elige, no es su marido ni el médico. La mujer, la protagonista del parto, elige el momento del explosivo. Rodillas, cuclillas, sentada, pie acostada de lado. No es cultural. Todas las mujeres hacemos movimientos cuando estamos pariendo. Elegimos un movimiento con menos dolor.
Si él elige porque quiere ir a la litotomía, eso sí es un parto en libre posición. Pero no se exige o se sugiere que la mujer vaya a la camilla porque es más fácil para el equipo de salud. Otros términos también que se solapan son del parto normal, parto vaginal o parto natural. Bueno, ese es un poco más complicado. Los partos normales tienen una definición bonita por la OMS, que son partos fisiológicos de bajo riesgo, que tienen un decorrer espontáneo, que terminan a término y sin complicaciones. Que es el parto que sale por las vías naturales o el parto vaginal. El parto natural, por su vez, es un parto normal, que sale por las vías normales, pero no intervenido. Un proceso en que no hay, solo hay intervención en casos de extrema necesidad, el parto autócito en este caso. Fíjense esas dos fotos. El primero es un parto vaginal, pero no es un parto humanizado. El segundo es un parto vaginal y humanizado. Y esta última foto es una cesárea que posiblemente foi humanizada, acompañante y apego inmediato y a satisfacción de la mujer. Cesáreas pueden ser humanizadas y eso es una aclaración muy importante porque no solo el parto es humanizado, es una postura del equipo de salud, es una postura de todos los que trabajamos con cuerpos. Y otro término importante que quisiera hablar es la violencia obstétrica. Está bien que podemos hablar con las palabras que se den. La violencia obstétrica es una violencia de género, para empezar. Es causada en la mujer porque es una mujer. Eso es algo que debería dejar claro. Pero nosotros no sabemos que sufrimos y lo personal de salud no sabe qué hace. Ese es un problema muy serio. La violencia obstétrica debe ser hablada, discutida, legalizada y punida. Porque si ustedes acaban de pensar cómo han tenido sus partos, pero fíjense los hombres que hay aquí. ¿Han preguntado a sus madres cómo han parido ustedes? Pues esa es una tarea de casa. Vayan y pregunten cómo fue su parto. ¿Se sintió bien? ¿Cómo se sintió? El nivel de violencia obstétrica en muchos países de América Latina, y aquí estamos intentando hacer una investigación sobre eso, es altísimo. No se conoce que el personal de salud practica y las usuarias las sufren. Es un trato deshumanizador de los derechos humanos de las mujeres. La violencia obstétrica ha sido estudiada entre muchos factores, entre la antropología, la sociología, pero yo quisiera que traer una perspectiva de la epistemología feminista. Los estudios de género hablan muy claramente que la violencia obstétrica es una violencia de género. O sea, no son individuos autónomos que merecen un trato, son mujeres autónomas. Tenemos que dejar eso bien claro. Mujeres que viven su parto con libertad, poder, con salud, con sexualidad, con erotismo. Muchas veces son llamadas locas, salvajes, creativas, peligrosas, agresivas. Muchas veces la mujer en el parto, por primera vez en su vida, vive una espontánea y poderosa vivencia de su sexualidad que nunca ha experimentado en ningún otro momento de la vida, porque puede. Y este es un análisis importante para hacer. Cuando medicalizamos el parto, callamos a la mujer, intentamos que ella vuelva a ser femenina, con piernas cerradas, silenciosa, subyugada, que repite modelos del patriarcado. En este momento estamos incidiendo una violencia clara, específica, contra la mujer. Es muy importante dejar eso claro porque nuestros cuerpos son distintos. Y el parto es una consecuencia de la vivencia sexual que vive todas las personas. Las mujeres viven esta expresión máxima de su sexualidad con la oxitocina que sube a tope, sabemos todos, por primera vez en el parto. Y muchas no pueden vivirlo. ¿Por qué da miedo? ¿Por qué no sabemos cómo hacerlo? Porque hay creencias y valores que no entienden qué significa ser mujer, qué es la sexualidad, qué es el femenino, y empiezan a subjugar y mantener dentro de un cuadro, amenazando todos esos poderes del capital y del patriarcado. Quisiera dejar eso claro porque no estamos hablando de otra cosa. La sexualidad, si es reprimida y controlada,
La verdad es que nuestra sexualidad de la mujer es reprimida y controlada en distintos ámbitos. Nosotros no podemos ser libres, locas, creativas y abiertas y salvajes fuera del parto. ¿Cómo vamos a hacer en el parto? Estamos aquí intentando pensar de cómo una práctica que es social se transforma en una práctica médica valorada y reproducida. Bueno, la violencia obstétrica. ¿Cómo una mujer puede vivir su expresión máxima en este pasillo? Pariendo. No quisiera decir mucho sobre qué es la violencia obstétrica, porque para mí es el contrario opuesto simétrico del parto humanizado. Si yo hablo qué significa el parto humanizado, pues ustedes comprenderán que la violencia obstétrica son todas las intervenciones sin consentimiento, cesáreas de rutina, episiotomías, humillaciones, maltratos, negación del derecho a la información, cuidados indignos, sin privacidad y sin confidencialidad. Quisiera más bien resaltar las consecuencias de la violencia obstétrica. Como psicóloga y doula, yo trabajo mucho con pospartos. El posparto, las que vivieron saben que es un momento de hormonas locas y salvajes igual, y donde una vulnerabilidad muy fuerte de la mujer. Hay un nuevo ser naciendo, un bebé y una mamá. Este proceso añadido con la vulnerabilidad de la violencia obstétrica causa todo eso que está ahí, no sé si quiero leer. Impotencia, creencias, aislamiento, dolor, ira, rabia, disminución de una misma, depresión, retraumatización, estrés postraumático que esta mujer tiene que lidiar, pese a que esa podría ser la experiencia más espectacular de su vida. Las mujeres que se enfrentan a la violencia obstétrica pueden llegar a ser víctimas de un trauma muy similar a la experimentada por víctimas de violación. Miren esta foto. Es importante escuchar un depoimento, un testimonio de una mujer que ha vivido una violencia obstétrica. Usa palabras muy semejantes, muy parecidas, muy cercanas a las mujeres que sufren violación. ¿Qué podemos ayudar? Pues el acompañamiento y la privacidad es básico. La vivencia de la sexualidad del parto es básica. Comprender que el parto es también una vivencia de la sexualidad es importante para aceptar el cuerpo de la mujer desnudo. Ok, gracias. Estoy hablando mucho. Las mujeres deben ser capaces de vivir una labor auténtica, como también una vida auténtica, con derechos, con libertad, con autonomía, libres de prácticas coercitivas de objetificación en el parto y en la vida. Bueno, para eso nosotros creemos dentro de la academia que una parte muy importante de cambiar estos valores todos, las representaciones que construye todo el equipo médico de salud, muchos de ellos hombres, significa cambiar valores, actitudes, prácticas. Entonces, yo estoy trabajando en la UDLA y con un equipo de investigación ahora mismo estando interviniendo en el pregrado de medicina y de enfermería. Para nosotros esto es un punto muy importante. No tenemos que capacitar médicos después que ellos están formados. Este es el espacio. Talleres de violencia de género, talleres de prevención de violencia obstétrica, talleres de nuevas masculinidades. Cómo forjar valores y creencias en personas que ya están en formación. Esta es nuestra apuesta. También tenemos un proyecto de violencia obstétrica con el Parto es Nuestro, el Ministerio de Salud. Y para terminar, quisiera solo comentar que los partos intervenidos, vaya, no estaba viendo, mira, esa foto del proyecto que hacemos con los estudiantes de la UDLA, hacemos una propuesta de parto y trabajamos muchas cosas. Menos prácticas intervenidas, menos riesgos obstétricos, menos mortalidad materna. Ese es el mensaje. Finalizando, para aportar a la ley, que es otra vez, gracias por podermos hablar de eso. ¿Dónde están las parteras y las doulas en la ley? ¿Cómo podemos hablar de parto humanizado sin valorar estas expresiones? ¿Dónde está el parto en casa? Una práctica usual. Ese es el espacio de comentar eso. Son prácticas que ocurren, que no están veladas, no se habla de eso. Otras imágenes.
de parto humanizado para que ustedes se queden con esta idea de lo que significa el parto humanizado. No es una moda, compañeros, el parto humanizado. Es una urgencia, es un respeto que lo merecemos. Gracias.